medicina. La medicina, anteriormente nosotros, los de mi generación, no teníamos lo que ustedes tienen. Veíamos una foto, por ejemplo, del esófago y nunca veíamos el esófago posterior hasta que ya operábamos. Y ahora lo ven del lado derecho, del lado izquierdo, del lado de atrás, por delante, por arriba, por debajo, como que les dé su regalada gana. Pero no lo ven. Eso es lo que quiero que exploten. Los adelantos tecnológicos que tienen ahorita. Nosotros nos teníamos que fumar un tarugo de mota para imaginarnos cómo era algo. Ustedes ya no tienen que hacer eso. ¿Sí? Todo era imaginación. Yo estoy de acuerdo que la lectura es una forma de despertar la imaginación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de anatomía y fisiología del esófago. El esófago actúa como un conducto para el transporte de alimentos desde la cavidad bucal hasta el estómago. Se dispone como un tubo muscular hueco de 18 a 26 centímetros con un epitelio escamoso estratificado. ¿Sí? Esto es muy importante porque en el esófago de Barrett vamos a ver que este epitelio cambia. ¿Sí? La pared del esófago está compuesta por 4 capas: mucosa, submucosa, muscular propia y adventicia. Ay, caray. ¿Y ahora cómo la giro, mi hermano? ¿Cómo la giramos? A ver. No creo que esto está... A ver si la podemos girar. ¿No? Sí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí quedó. Muy bien. Eres bueno. Definitivamente. Eso también. Mira, una vez. Para que no te esté dando lata. Ya. ¿Ya? Sí. Ok. Bueno. ¿Ya? Ahora salió peor. Antes estaba chueca y ahora ya se ve. Es que ya se cansó. ¿Ya se cansó? Sí, ya. No te digo, hombre. Ya está. ¿Ya está? Ya. Entonces, ahí está. Entonces vamos a ver que la primera porción es común a la vía respiratoria y al tracto digestivo. Y allí se llama faringe, hipofaringe. Por eso hay tanto ahogamiento algunas veces, porque cuando estamos comiendo nos estamos riendo, o nos da la tos, o lo que sea, o estornudamos y de repente sentimos que se nos fue algo hacia la vía respiratoria. ¿Sí? Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Tenemos un esfínter esofágico superior, un tubo que se llama esófago, un esfínter esofágico inferior, ¿sí? Y posterior, este esfínter esofágico inferior está a más o menos discretamente 2 centímetros arriba del músculo del diafragma y lógicamente es el paso hacia el estómago. Volvemos a lo mismo. Si nosotros sabemos que tenemos una capa muscular
una submucosa, una mucosa, que tenemos un mesenterio por donde llega la irrigación, ¿sí? Tenemos también glándulas y tenemos una serosa. Y lógicamente esto produce conductos. La musculatura es responsable de la función del transporte. El 5 a 33% superior compuesto por músculo esquelético y el 33% distal por músculo liso. Entonces, tenemos dos músculos, esquelético y liso. El esófago comienza donde el constrictor inferior de la faringe se fusiona con la cricofaringe y eso corresponde al esfínter esofágico superior. Si yo les dijera dónde se forma o a qué altura se encuentra el esfínter esofágico inferior, la respuesta sería correcta, sería donde el constrictor inferior de la faringe se fusiona con la cricofaringe. Así de sencillo. El cuerpo esofágico se halla dentro del mediastino posterior, por detrás de la tráquea y del bronquio izquierdo. A nivel de la cuarta vértebra torácica, deja el tórax a través del hiato, localizado en el pilar derecho del diafragma. Dentro del hiato diafragmático, este termina en un músculo liso, circular e engrosado en forma asimétrica que mide de 2 a 4 centímetros y corresponde al esfínter esofágico inferior. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? El esfínter esofágico inferior se contrae en reposo y se crea una zona de alta presión que evita que el contenido gástrico penetre en el esófago. En la deglución, el esfínter esofágico se relaja de manera que el bolo deglutido puede ser impulsado por el peristaltismo desde el esófago hacia el estómago. ¿Sí? El alimento en parte cae por gravedad, pero lo más importante es esa peristalsis que, vamos a decirlo así, pudiéramos considerarlo como el chorizo cuando lo vemos. Se contrae una parte, se abre la otra y va avanzando así como si fuera un chorizo. ¿Sí? Claro, no se queda con las divisiones del chorizo, que quede claro. Pero así tenemos una idea más concreta. ¿Quién inerva al esófago? La porción del músculo liso de la pared esofágica está inervada por el sistema parasimpático y simpático. ¿Dónde está el músculo liso? ¿En qué parte? En la parte distal o inferior. ¿Ok? Parasimpáticos regulan el peristaltismo a través del nervio vago. ¿Sí? Y como ustedes ya llevaron neuro, ¿verdad? ¿Sí? Y pasaron por 10. Nosotros ya para aquí hablamos de eso. ¿Sí? ¿O no, guapo? Bueno, ¿cuáles son las funciones? Funcionalmente, este puede dividirse en 3 zonas. El esfínter esofágico superior, el cuerpo esofágico y el esfínter esofágico inferior. La función de los esfínteres es coordinada con la actividad en la el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior, respectivamente. O sea, mientras uno se abre, el otro está cerrado. No están abiertos los dos, ni están contraídos los dos, o cerrados los dos. Uno se abre, empieza la peristalsis. La peristalsis, acuérdense que hay movimientos peristálticos primarios, secundarios y terciarios. ¿Sí? El proceso de deglución, ¿sí? Los mecanismos de control voluntario e involuntario actúan conjuntamente. O sea, yo puedo deglutir
yo lo deseo, porque yo me eché un bocado, pero también hay degluciones que se nos juntan las secreciones en el esófago y son involuntarias, simplemente las deglutimos. ¿Sí? ¿Ok? Es el iniciador principal de la actividad esofágica integrada. O sea, si nosotros no tuviéramos el mecanismo de control voluntario e involuntario, no tendríamos esta actividad integrada del esófago. En la fase orofaringia de la deglución, que es en la parte superior, el bolo avanza voluntariamente dentro de la faringe. Luego se convierte en involuntario. O sea, cuando tragamos, propiamente dicho, que no es una palabra mal usada, tragar, ¿sí? Eso lo hago yo voluntariamente. Cuando ya pasó el tercio superior del esófago, los movimientos ya no los controlo yo, ya son involuntarios. El esófago por per se, o sea, por sí solo, empieza la peristalsis. Digo, una persona normal, porque si tenemos una alteración de motilidad, pues ya valimos, ¿no? Bueno. El tono del esfínter esofágico superior y el inferior sirve como una barrera protectora para el reflujo esofaringio y gastroesofágico. ¿Sí? Puede originar contracciones peristálticas o no peristálticas, independientemente del acto de deglución. Respuesta al reflujo gastroesofágico y al estrés. Allí habíamos visto un artículo que se relaciona el estrés con el reflujo gastroesofágico. ¿Sí o no? Bueno. Y aquí estamos teniendo un ejemplo de una persona que se está llevando un pedazo de pizza, ¿sí? Y cómo la musculatura, inicialmente, las fibras musculares circulares se relajan, después las musculares se contraen para empezar como lo que yo les decía, el efecto de chorizo, y ahí va el bolo alimenticio hacia abajo. No es gravedad. O sea, si fuera por gravedad, por ejemplo, un paciente que tiene atalasia puede devolver comida que tiene desde hace varios días. Y lógicamente esa comida huele, o bueno, ya no es comida, sería bolo. Ese bolo huele sensacionalmente bien bonito. Bueno, entonces tenemos una actividad motora esofágica coordinada que inicia el acto de deglución y se denomina peristalsis primaria. Mientras yo no coma, no hay peristalsis primaria. Yo me paso ahorita mi saliva y empiezo la peristalsis primaria. ¿Sí? Contractura faríngea, transfiere el bolo al esfínter esofágico superior relajado, pasa al cuerpo del esófago, después al esfínter esofágico superior se cierra, hay una contracción de las fibras musculares circulares y estas avientan el bolo o propulsa el bolo, se relaja el esfínter esofágico inferior y por último se cierra con una contracción prolongada. Si esto no se cierra, entonces se da el reflujo gástrico. La peristalsis secundaria es una contracción gradual en el esófago, en el cuerpo del esófago, no inducida por la deglución. Es atribuida a la distensión por un bolo. Se produce solamente en el cuerpo esofágico. ¿Sí? O sea, no tenemos peristalsis secundaria en la hipofaringe. ¿Sí? Es primaria. En la hipofaringe. Suele comenzar a nivel correspondiente de la localización del estímulo o por encima. O sea, si yo no tengo nada ahí, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, una víbora
cuando se traga un ratón o un animal. ¿Sí? Hagan de cuenta que el estímulo primario es tragarse primero el animal, la rata o lo que sea. Y después empieza a avanzar y eso, cuando ya llega a más abajo de la cabeza del animalito, entonces empieza una peristalsis secundaria, que sería lo correspondiente al cuerpo esofágico. ¿Y por qué se despierta? Por el estímulo de los que tienen ahí adentro. Si no hay nada, no hay peristalsis secundaria. Suele comenzar a nivel correspondiente localizado del estímulo o por encima. ¿Ok? En ausencia de conexiones con el centro de la devolución, un mecanismo local intramural puede originar peristalsis como mecanismo de reserva y sería una peristalsis terciaria. ¿Queda claro o no queda claro? Recordemos que allá habíamos dicho. ¿Ya le borraste el sí? Ah, no. Ahora sí, bueno. Recordemos que habíamos dicho en la fisiología del tubo digestivo que tenemos hormonas, tenemos neurotransmisores, tenemos un sistema nervioso central que depende del órgano que estemos hablando, puede ser inervación parasimpática o simpática. ¿Sí? Y tenemos mecanismos locales. Yo no sé quién los inventó, ni quién los hizo, pero pensó en todo. O sea, si a mí me falla, por ejemplo, la tiroides, tengo otros mecanismos para tratar de compensar las funciones del tubo digestivo. Fíjense, entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, una lesión, ¿sí? En el esófago, todavía tengo la posibilidad que adentro de este tubo se despierte un estímulo local por sí solo y no necesito la intervención de lo demás. Ahora, claro, no va a ser un mecanismo 100% como cuando funciona todo. ¿Sí? Y a eso se le llama peristalsis terciaria. Y ahí está la bibliografía. Ahora, ¿cuál es la sintomatología más importante que afecta al esófago? Pues la disfagia. ¿Y a qué le llamamos disfagia? A la dificultad para deglutir o tragar. ¿Sí? Y, vente para acá, mi amigo. Sí. La disfagia bueno, ¿por qué me está haciendo esto? Esto es algo que quiero ver contigo. Porque no sé por qué. Aquí me debe decir disfagia. Ay, ¿por qué no me sale esto?
Generalidades gastrointestinales, esto también. A ver, copia este, ¿no? ¿Cuál? Ahorita generalidades. Sí, sí. En la tu memoria. Que también lo andaba buscando. Ese. ¿Ya lo tienes copiado? Hoy no nos vamos a poder ver. Ojalá mañana sí. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Ya lo tienes? No, tengo. ¿Y qué si lo agarras? ¿No lo copié? No No sé. sé. A ver. No. Cópialo como tú quieras. El chiste es que lo copies. Ahora vamos a ver tu versión. Ok. A ver, vuélvelo a abrir como estábamos. ¿En dónde estaba? A ver. Este lo vamos a hacer. A ver, y aquí me metí. ¿Ok? Y aquí estaba. ¿Ok? Y yo lo que hago es hacer esto. Ahora, no se pegó. Aquí. Ahora sí. Sí, ya. Ya, ¿ok? Vamos a expulsarlo. Y aquí se expulsa. ¿Ok? Nice. Ok, ya sácalo. Ok. Aquí estamos aprendiendo, él y yo estamos aprendiendo computación. Y después aquí, Después de esta presentación seguirá la de la compañía también. sí. ¿Ya? Sí, ya. ¿También va a ser otra? Sí. ¿La pones? ¿La pones? Sí, ponla ahí, ponla ahí. Ponla ahí. Ah, pero pensé que iba a copiar otro. No, ahorita esa. Aquí estaba el mensaje. Ahorita cuando acabemos esa vas a copiar esa para ¿Cuál es? Ah, ok, va. ¿ok? Eso es lo que quiero que nos estén. Bueno, para complementar la clase que habíamos hablado de gastroenterología, el sistema de gastrointestinal son tubos musculares o canales de alimenticio y un conjunto de órganos accesorios. El sistema gastrointestinal inicia en la cavidad oral, comprende parte de la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, intestino grueso, recto y el canal anal. Órganos accesorios del sistema digestivo: lengua, dientes, glándulas salivales, páncreas, hígado y vesícula biliar. ¿Cuáles son las funciones generales del tracto gastrointestinal? Ahora, ¿te ves bien, eh? Gracias. ¿Te ves bien? Rompimiento y desdoblamiento de los alimentos.
Proporciona agua, nutrientes y electrolitos necesarios para la vida. Alimentos deben ser ingeridos, digeridos y absorbidos. Si los alimentos son macromoléculas, si nosotros no las transformamos o las cambiamos a micromoléculas, no podemos digerirlas, ni mucho menos absorberlas. Y, lógicamente, no hay fuente de nutrición. ¿Sí? ¿Cómo? Pues coordinando movimientos musculares y secreciones de varias sustancias. Así se logran esas funciones. Ingestión, ¿qué consideramos que es ingestión? Colocación de alimento en la boca, que va a implicar masticación, mezcla de los alimentos con secreciones y deglución. Si nosotros tenemos cualquiera de estas que no se lleva a cabo, por lo tanto no hay una buena ingestión. Por eso los abuelitos sufren mucho si no se cuidan sus dientes o no se ponen sus prótesis. ¿Sí? La digestión, los alimentos son convertidos en partículas pequeñas por el sistema digestivo mediante las enzimas digestivas que van a degradar hasta las sustancias nutritivas. ¿Sí? Los starch son degradados por la amilasa de los monosacáridos. Las proteínas son degradadas por enzimas del pepsinógeno y tripsina en dipéptidos y aminoácidos. Las grasas son degradadas por la lipasa y endereza a monoglicéridos y 5 ácidos grasos. Vean, no hay un alimento que tenga pase directo a ser absorbido. Y cada uno de ellos va a requerir algo que le va a hacer esa digestión. Durante la absorción de los nutrientes, el agua y los electrolitos del tubo digestivo, intestino delgado, donde está en la mayor parte del líquido, a la circulación. Masticación es un reflejo y es un acto voluntario controlado por el cerebro, facilitando la apertura y el cierre mandibular. Al abrir la boca, receptores de los músculos mandibulares inician la contracción del macetero, filogloso medio y los temporales, por lo que se cierra. Al cerrarse la boca, el contenido estimula los receptores bucales iniciales y se hace el reflejo de contracción del tubo digástrico, del músculo digástrico y del pterigoideo lateral abriendo la boca. Al cerrar la boca, se repite todo el reflejo. La lengua constituye al posicionamiento de los alimentos. ¿Cuáles son las finalidades de la masticación? Hacer porciones más pequeñas, con lo que se facilita la deglución, rompe la capa de celulosa de los vegetales y de las frutas. Al tener porciones pequeñas, la superficie de absorción aumenta, limitando la digestión por las enzimas. La masticación también favorece la mezcla de los alimentos con las secreciones de la saliva, iniciando la digestión de los almidones o la amilasa salival. Digestión lípida o la lipasa lingual. Lubrica y suaviza el bolo alimenticio, facilitando la deglución. La masticación lleva a los alimentos a estar en contacto con los receptores y les libera olores que estimulan los receptores olfatorios. Al generar esta sensación, los receptores aumentan el placer de comer, iniciando la secreción gástrica. ¿Cuántas veces no llegamos a nuestra casa y abrimos la puerta cuando tenemos una hermosa y linda mamá? ¿Verdad? Porque cuando tenemos una horrorosa esposa, le dice, hay un sándwich en el refri y ese no huele a mí. Pero cuando tú llegas y hueles el chilito que tu mamá te sabe que te gusta, y empiezas, huele rico. Bueno, la saliva, glándula salival. La saliva inicialmente secretada por 3 pares.
Glándula parótida se localiza en el ángulo de la mandíbula, es la más grande, secreta un líquido acuoso. La submandibular o sublinguales, su secreción tiene un alto contenido de proteínas, por lo que es viscoso. Las otras glándulas, que son más pequeñas, que están en la cavidad oral, las de la lengua secretan lipasa. ¿Cuál es la composición de la saliva? Contienen electrolitos y proteínas. Secretan de 0.5 a 1 litro por día de saliva. ¿Sí? Electrolitos, su osmolaridad y concentración es variable en composición con el plasma. La saliva es hipotónica, con mayor cantidad de potasio, iones de carbón, de carbonato, sodio y cloro bajo. Tiene proteínas de dos tipos, la alfa amilasa, que es la tialina, y la lipasa lingual, que inician la digestión de los almidones y las grasas. La mucina, que es una glicoproteína, lubricante de los alimentos. La producción de saliva está controlada por reflejos del sistema nervioso autónomo. Nervios parasimpáticos producen secreción acuosa con electrolitos altos y proteínas bajas. Los simpáticos producen secreción baja, bajo volumen, con concentración alta de moco. Los reflejos salivales incitando por aroma, sabor o alimento al tracto. Desarrollo y metabolismo de las glándulas salivales, activación e inervación del sistema autónomo. Pareciera que comer es muy sencillo. ¿Sí? Yo los invitaría a que un día masticaran algo que no tiene sabor, que no tiene olor y no es agradable. ¿Sí? Bueno, también la saliva tiene un mecanismo de protección. Enfría los alimentos que están calientes. Diluye en la boca cualquier regurgitación de ácido clorhídrico o biliar. Lavado de cualquier aliento dental y defensa contra bacterias nocivas de la boca. En la digestión, la alfa amilasa digiere casi todos los almidones y los disacáridos. Antes de llegar al intestino delgado, se inactiva con un pH bajo del estómago. ¿Ok? La lipasa lingual inicia el rompimiento de las grasas mientras que está en la boca, estómago y parte superior del intestino delgado. La lubricación facilita la deglución, humedecimiento de boca y facilita el habla. Peristalsis, patrón coordinado de contracciones y relajación muscular. No estamos hablando de peristalsis nada más en el esófago, estamos hablando en general de peristalsis. Hay peristalsis en el colon, hay peristalsis en el intestino delgado, ¿sí? Lleva los alimentos de la faringe al esófago y dentro del estómago. La peristalsis tiene un rol menor en la propulsión intestinal. Mecanismo: mientras se lleva a cabo una contracción proximal, se produce una relajación distal. ¿Sí queda claro esto? Deglución. Deglutir pareciera también muy sencillo. La deglución tiene varias fases. La fase oral, que es voluntaria, la lengua forma un bolo alimenticio y dirige a la orofaringe, empujando contra el paladar duro. La fase faringea está controlada por el centro de deglución en la médula y bajo pons, iniciando cuando el alimento alcanza la orofaringe y progresa. La nasofaringea se cierra por el paladar blando, previendo la regurgitación del alimento a la cavidad nasal. Los pliegues palatofaríngeos son jalados medialmente, dando lugar a un pasaje al pasaje del alimento hacia la faringe. La glotis y las cuerdas bucales se cierran
mientras que la epiglotis baja a la laringe, guiando el alimento al esófago lejano de la vía aérea. El bolo alimenticio es empujado al esófago por las contracciones peristálticas de la faringe y la apertura del esfínter esofágico superior. La respiración, esta se inhibe durante la fase de deglución faríngea. Si yo les pregunto, ¿en qué momento dejamos de respirar? En la fase faríngea. Entonces dijimos que teníamos fases. La esofágica, dijimos que la primera era la... ¿Cuál? ¿La qué? Oral. ¿Okay? La esofágica, después de alcanzar el esófago, el alimento es impulsado al estómago mediante la peristalsis. La fuerza de contracción peristáltica es proporcional al tamaño del bolo que entra en el esófago. Los esfínteres están involucrados en la peristalsis esofágica. El superior está compuesto por músculo estriado y está controlado por el nervio vago. Su tono lo mantiene fibras nerviosas vagales postganglionares y su transmisor es la acetilcolina, ACH. ¿Sí? O sea, si yo me meto a operar a un paciente para hacer una fundificatura y accidentalmente le corto un vago, aguas. El esfínter esofágico inferior está compuesto de músculo liso. Su tono lo mantiene el proceso miogénico, neuronas del sistema nervioso intrínseco, con control vagal dando relax al esfínter esofágico inferior durante la peristalsis. El neurotransmisor liberado es la ACH o norepinefrina, por lo que llama transmisor neuronal no adrenérgico. No colinérgico, su identidad aún no es conocida, pero podría ser adenil trifosfato, ATP o péptido intestinal vasoactivo, BIP. ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, no sabemos en realidad cuál es el neurotransmisor. ¿Sí? Es liberada la ACH o norepinefrina, por lo que se llama transmisor neuronal adrenérgico. ¿Sí? El no colinérgico, su identidad aún no es conocida, pero podría ser este o este. La peristalsis primaria, ya habíamos dicho, inicia con el paso del alimento de la faringe al esófago. Al estar allí, el esfínter esofágico se contrae para evitar el reflujo. Las ondas peristálticas viajan de 3 a 4 centímetros por segundo. Lleva el alimento de la boca al estómago con una distancia de 30 centímetros. La gravedad hace que los líquidos vayan más rápido. El alimento al llegar al estómago cierra el esfínter esofágico inferior, evitando el reflujo. Cuando la deglución no logra llevar el bolo al esófago, puede ser que la peristalsis sea débil o que esta no ocurra. La secundaria inicia si persiste el alimento dentro del esófago. Después de concluir la primaria, por los que los receptores mecánicos que hay dan lugar a otra onda, la peristalsis secundaria. No concluye hasta que el alimento es removido. La primaria es coordinada por fibras vagales que meten el centro de deglución dentro de la médula, que es activada como parte del reflejo de la misma deglución. La vagotomía, que elimina las fibras eferentes del centro de deglución, impedirá la deglución primaria o la peristalsis primaria. La secundaria la coordina el sistema nervioso del esófago, o sea, el propio órgano, las fibras aferentes inervadas por los receptores de la pared. Ya que las fibras intrínsecas la activan, la vagotomía puede disminuir su intensidad, pero impedir también que ocurra. ¿Sí?
Es lo que les decía, si yo, por desgracia, le corto el vago, ya puede ser que eso pase. Reflujo esofágico puede ocurrir al aumentar la presión intragástrica, como para forzar al esfínter esofágico inferior a abrir, o si este no puede mantener su tono intratorácico. El útero grávido empuja al estómago, al tórax. La presión intratorácica permite la expansión del esfínter, ya que la presión intraabdominal es superior. Fíjense bien, por eso les vuelvo a repetir que estar esperando un chamaco chillón no es nada fisiológico. Abusadas, aunque les prometan las perlas de la Virgen. El reflujo ácido del estómago provoca esofagitis y ardor. Eructos de Lynch, que se dice en inglés, después de ingesta copiosa de refrescos carbonatadas, o sea, agua mineral, lo que sea, el gas se instala en el fondo y después en el cardias, y al relajarse el esfínter esofágico inferior pasa al esófago. Atalasia, desorden neuromuscular de 2/3 dando lugar al ausentismo de la peristalsis y no relajación del mismo esófago. ¿Sí? Y allí, estómago. Tiene un patrón complejo de movilidad para desplazar los alimentos. Estos son digeridos por secreciones gástricas y enviados al intestino delgado. Solo pequeñas porciones de alimentos son digeridas y absorbidas por él. Porciones. ¿Cuáles son las porciones del estómago? El fondo o fundus, cuerpo, antro, mantiene aislado su contenido por el esfínter esofágico inferior y el píloro. El antro y el píloro, y responde a un control nervioso como unidad. Los músculos que lo componen, como en todo el tubo digestivo, tiene una capa muscular, forma un sinsitio funcional, actuando como una unidad. En el fondo, sus capas son delgadas, contracciones débiles, y en el antro son mayores. El estómago y el duodeno pertenecen al tubo digestivo alto. El triángulo de Treitz es lo que divide o hace la división de tubo digestivo alto y de tubo digestivo bajo. Aquí está mi triángulo de Treitz, aquí es alto, para abajo es bajo. Es la división anatómica. La inervación, lo que le llaman la línea Z. Sí, no, la línea Z es otra cosa. ¿Ok? La inervación intrínseca, la interconexión del plexo mientérico de Auerbach y el submucoso de Meissner y el intestino delgado, llegando al duodeno, al antro y al duodeno. El plexo de Auerbach está entre las fibras circulares y longitudinales, mientras que el submucoso, o sea, el Meissner, entre las circulares y la superficie mucosa del estómago. La inervación extrínseca es autonómica y está dada por el plexo celíaco, parasimpático y el nervio vago. Vean cómo está de inervado todo eso. Y esto es para cumplir con todas las funciones que tiene. No nada, podríamos decir, ay, qué fácil, el tubo digestivo, pues es para comer y absorber. No, no es tan sencillo. ¿Sí? Yo les diría que es igual que tener una relación. Una relación no es tan sencilla. Implica muchísimas cosas. ¿Sí? Implica muchísimas cosas. Bueno, la inervación simpática inhibe el movimiento, la parasimpática lo estimula. Ambas modifican la coordinación motora y surgen independiente del sistema intrínseco. Motilidad. La motilidad tiene 3 funciones: almacenaje, receptores de relajación, mezcla al llegar al alimento al cuerpo y al antro, incrementa la contractilidad gástrica, peristalsis y retropulsión. Quimo, sustancias, pastosa, y por último vaciamiento. Al romperse el fémur pasa al píloro. Y allí le voy a dejar en motilidad. Mañana
¿Es miércoles? Sí. Mañana acabamos eso y vamos a ver otras fases de la disfagia. Bueno, la compañera que nos va a hacer favor. Adelante, todo tuyo, mi reina. El escenario, el escenario. Envidiosos. Y como ven esa calidad que hay aquí, ¿verdad? No quieren, ¿no? ¿Ves? ¿Por qué no te invito a la fiesta? ¿Sí? Envidiosa. Pásale, doctora. Porque me pongo nervioso. Aquí está el artefacto diabólico, si quieres. El artefacto diabólico. ¿Cómo se le cambia aquí? Con esto. ¿Con esto? Ajá. Con el de mero arriba a la izquierda, señalas. Con el de otro de abajo, cambias la diapositiva. Y los demás no me preguntan. Con el de mero arriba a la izquierda, señal. Ah, Sí. y luego, ¿con cuál se Con el cambia? que sigue abajo, Con cambias la diapositiva. Sí, tenías Con razón. los otros no me no voy a sacar. Ah, su máquina me dio toques. Bueno, yo les voy a presentar el desarrollo del celoma, el mesenterio y el diafragma. Primero voy a empezar por el celoma. La formación de las cavidades inicia a principios de la cuarta semana de gestación y precisamente con el desarrollo del celoma y terminan con el desarrollo del diafragma. El celoma se forma cuando el mesodermo se delimita en dos láminas que vienen siendo la visceral o la esplática y la parietal o la somática. Esto dándose el nombre de celoma o cavidad corporal primitiva, porque pues es la primera. Permítanme. Tu madre esa me da toques. Bueno, el mesodermo esplácnico y el endodermo subyacente formarán lo que viene siendo el esplagmopleura, que es esta porción que está aquí. Esto es el endodermo subyacente y la parte verde sería el mesodermo esplácnico, toda esta parte de aquí. Y por dentro pues sería la otra que sería el somatopleura, porque es el mesodermo somático y el endodermo. Y esto en un futuro dará origen a lo que viene siendo el intestino primitivo. La cavidad corporal primitiva tiene forma de herradura, que es como esta forma, y tiene prolongaciones laterales que comunican con el mesodermo extraembrionario en la futura región umbilical. Y esto va a dar a lo que sería la herniación umbilical y en la sexta semana permitirá el crecimiento del intestino medio hacia el cordón umbilical. A finales de la cuarta semana se van a tener tres regiones
que viene siendo la cavidad pericárdica, que es esta, y va a estar localizada en la flexura de la cavidad corporal primitiva en el extremo craneal del embrión. Va a tener dos conductos pericárdico-peritoneales que no se ven bien, pero tienen unas flechitas aquí en esta imagen. Esos van a ser los conductos. Y una cavidad peritoneal que va a estar en las prolongaciones laterales del celoma. Entonces, a los lados, la cavidad peritoneal, hasta arriba, la pericárdica, y este como huequito de aquí serán los conductos. Y aquí se puede mostrar con otro corte, esto vendría siendo el celoma, estas partes de aquí. Es esto. También en estas mismas estructuras van a poseer una pared revestida por una capa visceral y otra parietal. Estas van a provenir de las hojas del mesodermo. Pues así como su nombre los menciona, va a ser una hoja somática y una hoja esplánica. La hoja somática, que es esta parte de aquí, estas como manchitas rojas, vendrían siendo los somas, y estas como laminitas van a ser la hoja somática. Van a formar la capa parietal de las cavidades y los conductos que les acabo de mencionar. Y la hoja esplánica, que es toda la parte pues, exterior, va a dar lugar a las membranas del corazón, pulmones y gran mayoría de los órganos abdominales. El corazón y la cavidad pericárdica se reubican. Ay, no sé qué dice. Estas porciones se van a reubicar de forma ventrocaudal, que es esta parte de aquí, por delante del intestino anterior, que viene siendo como este gusanito amarillo. De este lado van a encontrar la cavidad peritoneal, los conductos pericárdico-peritoneales. Después del plegamiento, porque todo esto surge cuando se empieza como a doblar la estructura, se van a acomodar pues el corazón y la cavidad en donde van. Y después de este plegamiento, el intestino anterior, medio y posterior van a quedar suspendidos aquí por lo que viene siendo el mesenterio dorsal, que ahorita les voy a explicar qué es, y la cavidad peritoneal se va a partir en dos, que viene siendo la derecha y la izquierda. Y pues esa como puntito amarillo viene siendo lo que sería el intestino. Y como defectos de la pared ventral, que es cuando no se fusiona la pared ventral, van a surgir como que estas alteraciones. Pueden ser alteraciones directamente del corazón, de los órganos que se encuentran a nivel abdominal o de los órganos que se encuentran a nivel pélvico. La ectopia corvis es una alteración en la que el corazón queda extratorácico, está como por fuera, y estas dos son comunes, pero no, o sea, son similares, pero no es lo mismo. La gastroquisis es cuando se salen básicamente los intestinos o las asas de los intestinos, y la onfalocele es cuando se supone que durante el proceso algunos de los órganos se meten en la parte de la cavidad abdominal, pero regresan durante su crecimiento a su posición original. En este caso, no se regresaron a su posición original, por ende queda como una bolsita por fuera del nivel torácico. A continuación es el desarrollo de los mesenterios, que como tal, el mesenterio es una doble capa de peritoneo que comienza como una prolongación del peritoneo visceral que va a cubrir un órgano. Se origina de las hojas del mesodermo que ya había mencionado y conecta los órganos a la pared corporal. Inicialmente se divide en dos, que es el dorsal y el ventral, que va a dividir la cavidad peritoneal, como ya les había mencionado, en dos partes. Que viene siendo el mesenterio ventral, ahorita les explicar, pero desaparece durante su desarrollo. Aquí, como les menciono, persiste en el primordio del estómago y la porción proximal
del duodeno. O sea, se va a desapareciendo, pero lo único que va a quedar son estas dos porciones. Esto va a dar lugar al ometón o el epiplón menor, que va a unir al estómago y al duodeno con el hígado. Y por otro lado, el mesenterio dorsal tiene las arterias de los intestinos medio, que es la mesentérica superior, el anterior, que es el tronco cefálico, y el posterior, que vendría siendo la mesentérica inferior, y toda esta parte aquí sería la aorta abdominal. Si tienen alguna duda, me van diciendo. Para alteraciones del mesenterio, las principales que encontré, hay muchísimas, pero en cuanto a su desarrollo, vendría siendo el gólbulo intestinal, que básicamente es una torsión del intestino con algún otro órgano, y tiene 3 etapas. Una de las etapas es que el intestino empieza como un tubo recto y se va doblando para formar una S. La segunda etapa sería que el intestino regresa a la cavidad abdominal y como resultado va a girar a 270 grados. Como les había mencionado, los órganos entran a la cavidad y regresan para acomodarse. Entonces, en este caso regresó, pero regresó girado. Y para la tercera etapa, pues es una leve rotación y el mesenterio se va a fusionar con la pared abdominal posterior. Y aquí se puede mostrar cómo están fusionados con una parte del estómago. Continuando con el desarrollo del diafragma, el diafragma es el principal músculo inspiratorio y delimita las cavidades torácicas y abdominales. Se desarrolla a partir de 4 componentes, que vendría siendo el tabique transverso, las membranas pleuroperitoneales, el mesenterio dorsal y algunos componentes musculares que vienen de los somitas de las cervicales 3 a 5. Y aquí se muestra una imagen en la que el techo cóncavo, esta es la parte del techo cóncavo de la cavidad abdominal y el piso convexo de la cavidad torácica. Bueno, el tabique transverso aparece como una masa de tejido mesodérmico en donde se encuentra inmerso el hígado. Está compuesto por tejido mesodérmico y también se le da el nombre del primordio del centro tendinoso o el tendón central del diafragma. Crece dorsalmente a partir de la pared ventrolateral y crea una división semicircular que separa al corazón del hígado. Y aquí se puede mostrar esta parte en blanco, viene siendo el tabique transverso. Este es el mesenterio del esófago, la aorta, las venas, y esta parte amarilla sería el esófago. Alrededor de la semana 12 de gestación, el tabique transverso se va a expandir y fusionar con las membranas pleuroperitoneales y con el mesenterio para crear el primordio del diafragma. Entonces, bueno, les explico cómo se ven. Si ven en esta imagen, aquí todavía se alcanza a ver los canales o los conductos pericárdicos peritoneales, el esófago y la membrana, que es esto como rosa oscuro, la membrana pleuroperitoneal. Entonces, en este caso ya se fusionó, ya no vemos las cavidades y esto está como que más ancho y más adherido a lo que sería el tabique transverso. Las membranas son, pues, 2 grupos. El primero serían las membranas pleuropericárdicas, que se encuentran en la porción cefálica superior a los pulmones, y estas van a contener, pues, la mayoría de las venas cardinales comunes. Conforme crecen los pulmones, estas membranas se van a expandir hacia el corazón y dividen al mesénquima en 2 capas. La capa externa, que sería la pared torácica, y la capa interna, que sería el pericardio fibroso, que es esto, y la capa externa, que es como esta parte amarilla, del saco pericárdico. Y por otro lado, las membranas pleuroperitoneales se proyectan hacia los conductos pericárdico-peritoneales conforme se expanden los pulmones y la cavidad pleural. Aquí se muestra la cavidad pleural primitiva y cómo quedaría ya expandido. Y durante la 6ª semana se fusionan con el mesenterio dorsal del esófago y con el tabique transverso. Como diafragma definitivo, va a quedar constituido por 3 cosas. Una van a ser las membranas pleuroperitoneales,
que durante su estado fetal son amplias y durante va creciendo se reducen. Otra sería el mesenterio dorsal, esas serían los pilares del diafragma, y van a cruzar el plano medio de la aorta por enfrente. Esto como rojo que se ve por dentro sería la aorta. Y finalmente el tabique transverso, que constituye el centro jurénico y las porciones tendinosas del diafragma, que sería esta porción. Lo amarillo sigue siendo el esófago y la parte azulita vendría siendo la vena cava inferior. Esto es un resumen del desarrollo del diafragma. Está compuesto por tres grandes partes, que serían la membrana pleuroperitoneal, que va a dar los laterales del diafragma, que se ven en esta imagen mejor. Esos como que parecen pulmoncitos, estos son los laterales del diafragma y son creados por las membranas pleuroperitoneales. El tabique transverso, que va a dar la porción tendinosa, el mesenterio dorsal, que va a dar los pilares, y el músculo de la pared lateral, que va a dar la porción muscular del diafragma, que recuerden que es por los somitas de las cervicales 3 a 5. Alteraciones diafragmáticas, pues la principal que encontré son las hernias, que básicamente es cuando no se fusiona correctamente el diafragma, dejando un como hueco hoyo por el cual puedan entrar los órganos que no corresponden a esa cavidad. En este ejemplo, aquí se ve perfectamente delimitado el diafragma, y en este caso, como está pues más chico, más reducido, se ve como el estómago empieza a entrar por los lados de los pulmones. Las dos principales que encontré de las hernias serían la de Boctalé y la de Morgani. La de Boctalé es de las más comunes, hay en el 95% de los casos, y es por un costado que generalmente es. Y la de Morgani, que se presenta en alrededor del 2% de la población de hernias. También se le llama external porque se encuentra en la parte posterior y se ve aquí la hernia como blanca. Esta es mi bibliografía y esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? Nada más que se pone, por favor, donde estaban las alteraciones de la cadera vertebral. Tienes uno de estas que estamos. Sí, esa. Ok, nada más a manera de observación y comentario y consejo. Cuando uno ve una cosa de estas, parece muy sencillo y se le antoja a uno con la mano meter lo que está afuera. Advertencias. Nunca lo hagan, y menos si no tiene una sonda nasogástrica el paciente. Yo he visto a más de 3 niños que llega el cirujano pediatra y lo intenta hacer, tienen reflujo y se ahogan y se mueren. Entonces, jamás lo hagan si no tienen una sonda nasogástrica colocada. Claro, una sonda para niños. No van a poner una de adulto, que quede claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque sea un recién nacido, tiene líquido el intestino y hay que sacar ese líquido por aspiración con una jeringuita y se va desinflando, y ya desinflado es muy fácil meterlo. ¿Sí? Cuando tenemos un niño así y no sabemos qué hacer, que no hay cirujano, que no hay pediatra, que no hay nada, agarramos una compresa, la humedecemos bien exprimidita, se la colocamos ahí donde están las tripas de fuera y lo mandamos a donde sí lo hay. ¿Ok? Así de sencillo. Porque puede ser que cuando ustedes estén en algún X lugar, tengan un parto y les hagan un niño así. Y hay que saber qué hacer. ¿Ok? Entonces, no se metan en broncas. No tengo sondas nasogástricas pediátricas. Les pongo una compresa. Hablo por teléfono al lugar más cercano
tengo un niño que tiene ese problema, ¿se lo puedo mandar? Sí, mándemelo. Ya el cirujano pediatra, o el mismo pediatra hará lo que sea necesario. ¿Ok? Y no que le vayan a entregar un niño muerto a su pobre mamá. ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí vamos bien, creo yo.